Soy Jorge Tayana, nací el 31 de mayo de 1950, soy sociólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, fui ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Si tuviera que resumir en una consigna la tarea del ministro, diría defender el interés nacional. Pensar para gobernar. Aquí comienza un nuevo capítulo de Escuela de Gobierno. Hola, soy Lito Cruz y los invito a ver esta entrevista exclusiva que muestra el ejercicio del poder en primera persona. Hoy la experiencia del ex canciller Jorge Tayana. El ministro de Relaciones Exteriores es defender el interés nacional. Se trata de tratar de construir más poder y más autonomía de decisión para nuestra sociedad. Si no te gusta la sociedad en que vivís, participa y cambiarla. Jorge Tayana es un peronista histórico, hijo del médico personal de Juan Domingo Perón y quien fuera ministro de Educación durante su tercer gobierno. Militó durante la década del 70 y ya en ese entonces sus compañeros lo llamaban el canciller por su tono aplomado y sereno para debatir. Estuvo detenido 7 años. Actualmente es profesor universitario. Su militancia política y su vocación profesional siempre estuvieron ligadas a su actividad laboral. En líneas generales sí, ¿no? Yo he tenido como 3 tipos de vocaciones o de orientaciones desde el punto de vista profesional. Yo soy sociólogo de formación. Y siempre me han interesado 3 cosas, diríamos. Una, la historia, la acción, la práctica del movimiento obrero. He trabajado en capacitación sindical, en estudios sobre la historia del movimiento obrero, prácticas sindicales. He trabajado con sindicatos. 2, el tema de derechos humanos, en el cual ya también he estado activo como militante o como profesión o como trabajo también varios años. Y el tema de las relaciones internacionales. ¿Y su incursión ya en el campo de derechos humanos y más específicamente su experiencia como secretario ejecutivo en la Comisión Interamericana? Esa fue una experiencia muy rica y muy valiosa por 2 razones. Primero, porque personalmente a mí, que siempre me ha interesado mucho las Américas, América Latina y toda la región, me dio la oportunidad de actuar sobre el conjunto de la región. Visité a prácticamente todos los países de la región, más de una vez, estuve en muchas áreas conflictivas, conocí gente de los gobiernos, de los distintos partidos políticos, de los movimientos sociales, sindicales, campesinos. Fue una experiencia muy rica y además se dio en un momento. Yo fui secretario ejecutivo del 96, en 1996 hasta el 2001, se dio en un momento en donde se estaban afianzando, desarrollando, culminando los procesos de transición democrática. Entonces había 2 cosas interesantes, o había una única cosa: en qué medida todo el sistema de derechos humanos podía contribuir a hacer mejores esos procesos de transición, a fortalecer la democracia y ayudar a saldar las cuentas con el pasado, donde había habido violaciones masivas. Procesos que eran dispares en toda Latinoamérica, que no tienen una uniformidad. No, totalmente distintos los tiempos, distintas las velocidades, distinta la intensidad, distinta la respuesta, aunque en general, en líneas generales, y esa es una cosa que de alguna manera distingue a América Latina, hubo, y el caso argentino es muy emblemático, hubo una tendencia fuerte a buscar verdad y justicia, ¿no? El tema de verdad y justicia se fue desarrollando y de alguna manera imponiendo en los distintos países con su ritmo, con sus peculiaridades y con sus características. Y ya desde aquella década del 70, ¿usted pensaba que iba a llegar a ser
canciller o que llegaría a ocupar un cargo como ministro de Relaciones Exteriores? Bueno, no pensaba en eso, ¿no? Uno pensaba en esa época la militancia de otra manera, menos centrada en los cargos, más centrada en lo que se podía hacer, ¿no? Sí pensaba que sí seguía la política internacional, eso desde muy chico lo seguí, me interesó y cultivé relaciones en distintos países. Siempre pensé que era importante y siempre creí, desde el punto de vista regional, en la cuestión de la integración regional y latinoamericana. O sea que de ese sentido sí, pero en cuanto a cargos, no específicamente. ¿Qué cualidades debería contar una persona cuando ejerce un cargo como el de ministro de Relaciones Exteriores? Porque tienen una personalidad especial, presumo que... Lo principal es que es un cargo para todo puesto público, es primero conocer el país que se representa, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores representa al país, ¿no? Junto con el presidente es una persona que naturalmente representa al país. Entonces lo primero es saber qué se está representando, qué país. Por lo tanto, cuando digo qué país, es conocer más o menos sensiblemente y en profundidad las características, las fortalezas, las debilidades, los problemas, las prioridades. Conociendo el país, uno puede tener bien claro cuáles son las prioridades y cómo se trata, porque ¿qué es el ministro de Relaciones Exteriores? El ministro de Relaciones Exteriores es defender el interés nacional. El ministro de Relaciones Exteriores es defender el interés nacional. Y bueno, hay que ser capaz de precisar qué es el interés nacional en distintas coyunturas, en distintos escenarios, tanto en lo político, en lo económico, en lo comercial, hay muchísimas áreas de la relación internacional que son además cada vez más importantes en un mundo que se interrelaciona cada vez más fuertemente y en donde la interdependencia es cada vez más notoria, ¿no? Entonces la respuesta, ¿cómo se define, cuál es el interés nacional en tal aspecto o en tal situación y cómo se lo defiende? Me parece que es el requisito principal, saber tener claro cómo ir viendo eso. Esos lineamientos, digamos, políticos establecidos, exigen, digamos, de un lenguaje apropiado para poder explicitarlo luego públicamente y dar a conocer esa definición y esa decisión política. Bueno, sí, en el tema de relaciones exteriores trata con gente muy distinta en idioma, en cultura, en historia, en trayectoria. Entonces, en el fondo lo que hay es una serie de convenciones para que el lenguaje diga exactamente lo que uno quiere decir y el otro entienda exactamente lo que uno quiere transmitirle, porque de lo contrario se mete en una infinita cantidad de equívocos, ¿no? Y es bueno que un ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, tenga una destacada exposición pública, o es bueno mantener cierta reserva en la imagen, ¿no? Eso puede depender de las circunstancias. Puede haber circunstancias en donde un ministro tenga que tener una exposición más pública, más a la luz, más fuerte. En general, inevitablemente, parte de la diplomacia o de las relaciones políticas tienen un cierto nivel de discreción, porque en la medida que hay negociación, también puede haber cosas que uno prefiere mantener sin provocar conflicto. Depende mucho de la situación y del momento. Hay momentos en que es necesario ser muy claro, muy terminante y dejar muy firme una posición o exponerla bien públicamente, y hay momentos en que uno puede preferir no poner todo a la luz, sino seguir continuando negociando o esperar algún resultado. Y hay momentos en que uno puede preferir no poner todo a la luz, sino seguir continuando negociando o esperar algún resultado. Tiene un cierto margen de definición. ¿Y el contexto internacional define de alguna manera la agenda política? Digamos, ¿tiene una incidencia que podríamos decir determinante o...? Sí, porque uno vive en un mundo y ese mundo tiene ciertas características y ciertos límites. Lo que pasa es que es una cosa que hay que aclararlo bien. Una cosa es que la agenda internacional o el mundo le defina un cierto marco, un escenario, y otra cosa es que uno transforme eso en un hecho dado y no puede hacer nada. Son cosas completamente distintas. Hay un escenario, hay un marco, hay una cancha donde uno juega, pero uno puede jugar más ofensivamente, más defensivamente, puede tratar de hacer goles o puede salir
al empate. Son dos cosas distintas. El marco que da el mundo da un escenario posible. Uno puede, a través de distintas medidas, porque ¿de qué se trata? Se trata de tratar de construir más poder y más autonomía de decisión para nuestra sociedad. Se trata de tratar de construir más poder y más autonomía de decisión para nuestra sociedad. De manera que sus intereses puedan estar mejor defendidos y sus objetivos se puedan lograr con menos costo, con más facilidad. Y eso es buscar la máxima utilización de los recursos. Y eso es política, digamos, ¿no? Eso es política, estrategia de alianzas y claridad en la definición del objetivo. Durante su gestión, al frente de la Cancillería, tuvo que sortear importantes dificultades con Uruguay por la polémica por las papeleras, recuerdan, ¿no? Y también tuvo responsabilidad en la cumbre contra el ALCA de Mar del Plata. Malvinas, la integración del bloque del Mercosur fueron algunos de los temas que ocuparon su agenda durante su gestión. ¿Cuáles fueron, a su entender, los desafíos más significativos que tuvo cuando le tocó ejercer el cargo de ministro? Hubo varios, ¿no? Lo primero era salir a representar el país en una gestión como la que encabezaba Néstor, de una Argentina que venía, o que estaba, como él mismo decía, en el infierno, ¿no? Eso, y que estaba en el default, y que estaba ante un escenario en donde todo el resto del mundo creía que por varios años la Argentina estaba hundida en conflictos, en crisis, sin ninguna posibilidad de salida. O sea, primero, o el segundo, trabajar por la integración regional. La idea de que había que fortalecer la integración era no una cosa adicional, sino una parte constitutiva de la política y la estrategia. No se salía de la crisis y no se podía avanzar en la integración regional. Por eso, volver a rearmar el Mercosur, que había quedado... Argentina estuvo ausente en la cumbre el 19 y 20 de diciembre de 2001, quedó la silla vacía. O sea, teníamos que remontar eso, trabajar en rearmar el Mercosur, volver a levantar el tema de Malvinas con una política de firmeza y de persistencia frente a lo que evaluábamos como un resultado, como la falta de éxito de la política que se había llevado a... O sea, hay estrategias que se tienen que plantear a largo plazo, porque el tema Malvinas usted lo venían planteándose desde el 2003 con una política nueva, a lo que sería novedosa, a lo que sería recién ahora, en el 2012, tener un planteo mucho más abierto sobre el tema. Sí, resultado, es decir, lo que nosotros vimos y se analizó con Néstor claramente y con Rafael Bielsa, que en la primera etapa fue ministro él, fue que lo que se había hecho en los 90 no había dado resultado. Es decir, si el objetivo era volver a traer a los británicos a la mesa de negociación, la política de los acuerdos provisorios y lo que se llamó la estrategia de seducción, más allá de una valoración, no había tenido ese resultado. Por lo tanto, había que hacer otra cosa, sabiendo que había que trabajar con una perspectiva de mediano plazo para tener algún resultado. Un trabajo muy importante que se hizo en España y que es casi desconocido, en general se le da poca relevancia públicamente, es todo el trabajo en relación a la presentación sobre plataforma continental que se hace para extender la zona de soberanía argentina de acuerdo a la Convención de Derecho del Mar. Ese fue un trabajo impresionante que llevó en realidad 10 años, que ya se había empezado, que nosotros le dimos mucho impulso bajo la dirección de Néstor y después de Cristina, se presentó ya con Cristina, y que fue una tarea que en realidad estamos pidiendo albergar casi 1.800.000 kilómetros cuadrados de soberanía Argentina, con todos los recursos y por supuesto incluyendo Malvinas y el sector antártico. O sea, hubo distintas cosas en que se pudo trabajar. Y la otra, un tema importante que fue en el área de derechos humanos transformar lo interno en externo, ¿no? O sea, llevar hacia el exterior una política de derechos humanos en donde esto es parte constitutivo de la política exterior argentina y de la valoración de la democracia. ¿Quedó satisfecho con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la planta de celulosa? Uno siempre quedé satisfecho con que hicimos todo lo que pudimos para evitar lo que queríamos evitar, que era una decisión que
que fue fuera del marco del Tratado sobre el Río Uruguay. Es decir, creo que la Corte reconoce lo que es el fundamento de la posición argentina, y es que Uruguay no había respetado el Tratado sobre el Río Uruguay y su deber de presentar a la Comisión obras que pueden afectar la calidad de las aguas del río. Nos hubiera gustado más contenido respecto de los estándares sobre medidas de protección ambiental. ¿Y pensó usted que en algún momento el conflicto podía asumir una dimensión diferente, como la que reveló, por ejemplo, el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez? Eso es un disparate. Lo cierto es que en ese conflicto, que tenía muy movilizada una parte importante de la sociedad argentina, sobre todo la que se sentía más directamente afectada, Argentina no tomó ninguna medida que afectara las cosas más importantes que tienen que ver con Uruguay, ¿no es cierto? La energía que le vendemos a Uruguay, la electricidad, el gas que se daba, ninguna de las cosas que a él no se le ocurrió nunca, no prohibió ninguna exportación, no hizo nada. Lo único que hizo fue no reprimir un corte de ruta, en una política general de no reprimir las manifestaciones sociales, ¿no? Así que ese argumento de Tabaré creo que es una forma él para tratar de justificar la poca voluntad de diálogo y de solución del problema, porque dice que llegó Mujica y el problema se solucionó no solo por el fallo, sino porque hubo voluntad de buscar una forma de que el diferendo no afectara más la realidad, y eso se podía hacer. Lo que Tabaré hizo fue, al contrario, fue aprovechar el diferendo con Argentina para buscarse un conflicto del chico con el grande y tratar de fortalecerse políticamente. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores también se trabaja, digamos, en comercio exterior y apoyo a las empresas nacionales. ¿Cómo es esta tarea que se realiza? Bueno, el Ministerio, en la época que yo lo ocupaba, tenía muchas competencias que tienen que ver con las negociaciones económicas internacionales y con toda la cuestión de comercio exterior. Eso fue muy importante, porque la promoción de exportaciones estaba en manos del Ministerio, las misiones comerciales estaban en manos del Ministerio, pero todavía más importante las negociaciones económicas, es decir, qué arreglos hace usted que permiten qué cosas. Y sobre todo, no solo las bilaterales que se dan en las relaciones entre los países o las regionales propias del Mercosur, con los estados asociados o con otros países, sino también hubo una negociación muy importante, muy compleja y con riesgos muy serios para Argentina, que son las que se llevaban en la Organización Mundial de Comercio, en donde había muchos deseos de distintos países desarrollados de que Argentina bajara totalmente, o por lo menos un tercio, sus aranceles industriales y abriera distintos sectores a los países más desarrollados. Y nosotros, naturalmente, nos negamos a hacer algo que pudiera perjudicar la industria argentina, y en cambio si buscábamos favorecer nuestro sector exportador en general de la agroindustria. ¿No puede generar ningún tipo de tensiones potencial entre los beneficios que puede tener una empresa y la relación con el país con el que se está negociando? Sí, claro. Por eso es importante para mí que haya una relación entre el comercio y las relaciones exteriores, porque usted cuando está comerciando está concediendo o dificultando la acción con otros países. Entonces, por eso es importante para mí que haya una relación entre el comercio y las relaciones exteriores, porque usted cuando está comerciando está concediendo o dificultando la acción con otros países. Entonces afecta muy directamente el relacionamiento externo con ese país. ¿Cuándo advierte usted que su ciclo como ministro está agotado? Bueno, ese fue un momento. Yo llevaba ya casi 7 años como viceministro, como ministro de Relaciones Exteriores, casi 4 años y medio como ministro, y en ese momento yo consideré que ya estaba bien como paso por la función, que había desarrollado una serie de actividad y que era el momento para
hacer yo otra cosa y que otra persona tomara ese lugar. Eso es una apreciación que uno hace teniendo en cuenta una serie de elementos. ¿Cómo fue su relación con Néstor Kirchner? Muy buena. Néstor, yo ya lo conocía de antes que fuera presidente, y él siempre decía que había sido el custodio de la juventud, que la juventud le había puesto a mi padre en la campaña del 73. Porque es cierto, cuando el Consejo Superior del Peronismo se dividió para hacer la campaña de Cámpora, a mi padre, a Serrano Lima, que era vicepresidente, mi padre y alguien más les tocó el sur. Y Néstor obviamente era santacruceño, y era más alto. Entonces, él era estudiante en La Plata en esa época y fue uno de los muchachos de juventud que acompañó a los actos a los que iban de Buenos Aires. En eso él era el que acompañaba a mi papá. ¿Y su relación con la presidenta Cristina Fernández? Cristina es distinta. Con Cristina había más afinidad desde el punto de vista intelectual. Ella es más lectora, le interesan más los aspectos teóricos, y también está muy interesada en el tema de relaciones exteriores, así que la relación con ella era más rica en estos otros aspectos. ¿Podríamos decir, en términos generales, que los grandes temas que hoy, digamos, tocan al país serían recursos naturales, derechos humanos y soberanía política? Sí, soberanía política sí, recursos naturales ciertamente, lo van a ser muy importantes. Y derechos humanos. Derechos humanos. Sí, yo agregaría desarrollo en un sentido amplio, ¿no? No solo recursos naturales. Nosotros tener recursos naturales es un privilegio, pero lo que es más importante aún es poder aprovecharlos para desarrollar nuestra sociedad, y ese desarrollo tiene que basarse en un desarrollo científico, tecnológico, industrial complejo que permita una Argentina integrada, y no una Argentina que reproduzca el modelo de economía primaria exportadora que tuvo en el siglo XIX. Tenemos una tarea pendiente con eso, y eso creo que es un tema también hoy muy importante. Y derechos humanos vinculados a la democracia, ¿no? O sea, nosotros me parece que el tema de afianzar una vida en libertad y en bienestar para todos los argentinos es el gran desafío. Ahora, ¿no está faltando tal vez, digamos, que los partidos políticos cobren cierta revitalización, a diferencia de lo que sucede, digamos, en términos de la juventud participa, hay una participación política? Los partidos políticos hoy se encuentran como poco dinámicos, bueno, ¿no? Hay distintos niveles. Por un lado, hay un retroceso o una cierta crisis de los mecanismos de representación política tradicional de la democracia en casi todas partes. Eso uno. Dos, nosotros tenemos una crisis muy profunda del sistema político, que fue el 2001. Esa crisis no ha terminado de decantar. En el sentido, no hemos ido a una reconstrucción sólida y autosostenible del sistema de partidos políticos. Lo que hemos tenido una gran fuerza política que ha sido el Frente para la Victoria, pero básicamente ha consistido en dos liderazgos. Primero el liderazgo de Néstor, y luego, cuando Néstor desaparece, el de Cristina. Pero que falta la reconstrucción del sistema político, ciertamente, como es limitar la misma organización del Frente para la Victoria, o de la fuerza que han trabajado a favor de este proyecto. ¿Le parece interesante que pueda existir una escuela de formación de dirigentes políticos? No, sí, más que interesante, me parece imprescindible. Nosotros hemos tenido éxito como sociedad en lograr la politización, en el mejor sentido de la palabra, de un sector significativo de la juventud, que es una cosa que no pasaba, al contrario, ¿no? Durante los 90 se decía, no, los jóvenes están en otra, están en la solución individual, no les interesa la política. La política, ¿como qué? Como forma de transformar una realidad que no nos gusta. Yo creo que el principal mensaje de Néstor es ese a los jóvenes, ¿no? Si no te gusta la sociedad en que vivís, participa y cambiala. Punto.
no te gusta la sociedad en que vivís, participa y cambiarla. Punto. Y eso es la política. Ahora, para actuar en política hay que tener formación, en distintas áreas en las que uno quiera colaborar, y también hay que tener formación política, hay que conocer la historia, hay que conocer la práctica, hay que conocer el sistema electoral, los mecanismos de representación. Así que yo creo que en la Argentina tenemos una cosa muy buena, y es que estamos asistiendo al comienzo de actividad y de participación de la primera generación de jóvenes que son verdaderamente post-dictadura en el sentido más amplio. No tienen nada que ver, no tienen las marcas o las huellas que dejó la dictadura. Son libres, son mucho más libres que lo que fuimos nosotros y que lo que fueron las primeras generaciones después del 83. Así que creo que a esa juventud que está lanzándose la participación, contribuir a formarla me parece una tarea importantísima. Para ir terminando, en 140 caracteres, un título, a ver, ¿qué le sugiere? Democracia. Participación. Justicia. Igualdad, pero eso no es lo mismo, pero lo digo a propósito. Estado. Equilibrio entre las fuerzas sociales. Pueblo. Identidad. Gobierno. Representación de la mayoría. Juventud. Presente y futuro. Licenciado Jorge Tayana, muchísimas gracias por haber participado del ciclo de la Escuela de Gobierno. Durante media hora, Jorge Tayana ofreció su experiencia acerca de cómo se ejerce el poder real en los cargos más altos. La decisión es muy importante y hoy en día es la velocidad de la decisión. Y la decisión tiene un paso previo, que requiere informarte. Los consejos para la salud de la población, que no hay que leer el diario para decidir bien. El político, o ponerle comillas, piensa en la próxima elección. El estadista piensa en la próxima generación.